Hola a todos. Hoy no voy a explicar un ejercicio, sino que vamos a hacer algo de teoría. De teoría de un movimiento muy importante, que es el movimiento circular uniforme. ¿Qué decir del movimiento circular uniforme? Pues que es un movimiento fundamental en la naturaleza. Vosotros fijaros que los planetas podemos considerar que están haciendo un movimiento circular uniforme, un movimiento alrededor del Sol, en unas órbitas que son elípticas, pero que son casi circulares. Movimiento que lógicamente desde cualquier punto de la trayectoria hasta el centro de la trayectoria habrá una distancia r. Con lo cual, en este movimiento, sí es cierto que podemos poner nuestro sistema de referencia con nuestros ejes cartesianos, que nosotros tenemos siempre. Pero realmente a mí voy a tener mucho más fácil el trabajo si trabajo con ángulos y lógicamente distancia al centro. El espacio que recorro será esa distancia al centro por el ángulo. Lógicamente, cuanto mayor sea mi distancia al centro, con un mismo ángulo, mayor será la distancia recorrida, con el mismo ángulo. Yo voy a tener una magnitud que va a ser la velocidad angular. La velocidad angular que yo voy a llamar omega. La velocidad angular no es más que el ángulo recorrido en la unidad de tiempo. Tendré una relación, lógicamente, entre mi velocidad lineal y mi velocidad angular. Mi velocidad lineal será la velocidad angular por el radio. Lógicamente, cuanto más lejos de mi centro estoy, más rápido voy a ir con la misma velocidad angular. Imaginaros vosotros los caballitos de la feria, los que están afuera de lo que es la plataforma van mucho más rápidos linealmente que los que están en el centro, que están parados. Sin embargo, lo que es la velocidad angular es la misma. En el movimiento circular uniforme no voy a tener aceleración angular. Esto pues lo veremos en un caso distinto que será posiblemente mañana pasado. Bien, pues al igual que nosotros definimos la velocidad como la derivada del espacio con respecto al tiempo, yo voy a definir mi velocidad angular como la derivada del ángulo recorrido con respecto al tiempo. Si yo quiero calcular la ecuación de mi movimiento, pues lo único que tendré que hacer es, como siempre, integrar entre un ángulo inicial y un ángulo final el diferencial del ángulo, e integrar entre un momento inicial 0 y un momento final t, pues la otra expresión que me queda, que es omega diferencial de t. Dado que la velocidad angular, dado que omega es constante, como siempre me sale fuera de la integral. Yo ya sé que la integral de diferencial de x es x, por tanto la integral diferencial de θ será θ, que tendrá que evaluarla entre un ángulo inicial y un ángulo final. La integral diferencial de t es t, que estará evaluado entre 0 y el tiempo t. Con lo cual, ángulo final menos ángulo inicial será omega por t menos 0. Quiere decir que el ángulo que yo estoy es el ángulo inicial más la velocidad angular por el tiempo. Fijaros la similitud con la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, que el punto en el que yo estoy es el punto inicial más la velocidad por el tiempo. Lo único que hemos hecho ha sido cambiar las magnitudes lineales por las magnitudes angulares. Pues bien, importante saber una cosa,
Estos movimientos son movimientos que nosotros vamos a llamar periódicos. Yo tengo mi movimiento circular uniforme, con lo cual yo, cada vuelta tarda lo mismo en realizarse. Yo voy a llamar periodo y lo voy a representar con el tiempo t, al tiempo que tardo en dar una vuelta. Ojo, y una vuelta en ángulo realmente son 2π. Fijaros, ángulo 2π. Cuando estemos hablando de movimiento circular uniforme no vamos a utilizar ángulos en grados, los vamos a utilizar los ángulos en su unidad natural, que es el radián. Y 2π podría decir 2π radianes o directamente 2π. El radián es una unidad que, bueno, realmente no, los ángulos no tienen unidades, son adimensionales. Puedo decirlo o puedo no decirlo. Ya veréis que el año que viene vamos a poner radianes y vamos a quitar radianes sin ningún tipo de problema. 2π radianes. Bien, ¿qué es lo que pasa? Pues que lógicamente la unidad de mi periodo será el segundo. Voy a tener otra magnitud diferente, que es lo que se llama la frecuencia. Frecuencia en muchos libros se representa con la letra F. A mí personalmente me gusta representarlo con la letra nu, letra griega nu, que es el número de vueltas que se da en un segundo. Número de vueltas en la unidad de tiempo. Y la unidad de tiempo es un segundo. La frecuencia es la inversa del periodo. Y la frecuencia, lógicamente, la unidad es 1 partido por segundo, o lo que es lo mismo, segundo a lo menos 1, y es una unidad que se llama hercio. Esta unidad se usa mucho en electricidad. De hecho, vosotros cuando veáis vuestros cargadores de móviles, veréis que pone 220 voltios, 50-60 hercios. Resulta que la electricidad es una magnitud, la electricidad que nos llega a nuestras casas es una magnitud también periódica. Y normalmente cambia lo que es lo que es el voltaje. El voltaje es lo que lo cambia 50-60 veces cada segundo. Es lo que se llama la corriente alterna, en comparación con la corriente continua, que es la que nos dan las pilas. Lógicamente esto es para estudiarlo con detenimiento, y el año que viene en segundo bachillerato en física se ve algo, se ve bastante bien. Bien, ¿qué más magnitudes voy a poder yo tener? Pues, ¿qué es lo que pasa? Yo he definido la velocidad angular como la derivada del ángulo con respecto al tiempo, o al final, que es simplemente el ángulo recorrido en el tiempo invertido en recorrerlo. Si yo recorro un ángulo de 2π, el tiempo, es decir, un 2π es una vuelta. El tiempo resulta que es el periodo, porque el periodo es el tiempo que yo tardo en dar una vuelta. Con lo cual la velocidad angular es 2π partido por el periodo. Fundamental esta expresión. Lógicamente la velocidad angular se mide en radianes partido por segundo. Aquí sí me interesa normalmente el radián partido por segundo, sobre todo para diferenciar la velocidad angular de la frecuencia, porque si no tendrían la misma unidad.